Buenos días, buenos días. Buenos días, ya estamos en live en Facebook. Estamos en vivo ya en Facebook ya. Entonces, vamos a hacer unos ajustes aquí que siempre ustedes saben que yo debo de hacer. Entonces, vamos a comenzar un poquito temprano porque tengo que hacer unas actividades en la iglesia, entonces tengo que salir temprano de aquí. A ver, esta voy a hacer ahora aquí, pero voy a hacer aquí. Voy a hacer esto. Ahí está. En los ajustes que siempre tengo que ustedes. Pero un minutico nada más. Yo no quiero perderme esta clase que está muy buena. Ok. Venimos a ajustes. Venimos aquí ahora. Venimos aquí. Venimos aquí. Ya, en vivo. En vivo. Estudiando. ¿El libro de qué? El libro. ¿Están estudiando? El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Creo que es acerca del ayuno. Es acerca del ayuno. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué puede pasar? Ay, Dios mío. Voy a pararlo de los lugares que no debía decir. Está bien. Vamos a ponerlo aquí porque tengo que... Y ya. Sí. Ok. Mateos capítulo 6, del versículo 16 al 18. Vamos a leerlo. Dice así. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad, les digo que ha recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro para no ser ver a los hombres que ayunan, sino tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Ok, mira lo que está diciendo aquí Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Mira lo que está hablando aquí acerca del ayuno, hablando acerca del ayuno y vamos a ver lo que nos va a decir. ¿Ok? Vamos a dejar atrás el paréntesis de los versículos de 7 al 15 y volvemos a la estructura normal que Jesús está empleando en esta sesión. Ahora, después de enseñarnos acerca de la limosna y la oración, nos da una enseñanza acerca de la tercera de las obras de piedad tenida por lo obligatorio por los judíos, que es el ayuno. Se trata, por supuesto, no del ayuno forzoso que tienen que soportar las personas que se encuentran involuntariamente sin alimento, tal y como sucedió en la experiencia del apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 27, 34 al 34, 33 al 34, y también lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 6, de 5, versículo 5, y también lo podemos ver también en el mismo capítulo 11 del libro de Corintios, 2 Corintios, versículo 27. Vámonos aquí a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 5, donde dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en diversos, en ayuno. ¿Ok? Sino la abstencia voluntaria de comida, a veces tiene que ser una abstencia voluntaria de comida y de la gratificación del apetito físico a cualquiera por razones religiosas. O sea,
La tercera forma de hipocresía religiosa denunciada por Jesús, el intento deliberado de crear una apariencia de ayuno o de utilizar el ayuno como una ostentación. Utilizar el ayuno como una ostentación. Ok. La Biblia reconoce el uso del ayuno para toda una variedad de circunstancias, las cuales podrían ser resumidas de la manera siguiente. El ayuno como expresión de arrepentimiento y humillación. En el día de la expiación, todo israelita, todas las personas de Israel hacían ayuno. Era así porque en aquel día toda la nación tenía que recordar sus pecados y lamentarlos. El ayuno, pues, era el medio a través de los cuales judíos expresaban su contrición. Los textos del Antiguo Testamento no hablan explícitamente de la obtención de comida, sino la necesidad de humillar, afligir vuestras almas. También eso lo podemos ver en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 29. Y dice así, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días de los meses, humillará sus almas y no harán obras algunas, y en el nativo en el extranjero que recibieron ustedes. Sin embargo, es evidente que desde el principio los judíos entendieron que esa humillación incluía el ayuno. Tanto es así que en tiempo del Nuevo Testamento el día de expiación era llamado sencillamente el ayuno. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 9. Ok. Cuando se había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues allá el ayuno, hasta el ayuno había pasado ya y Pablo amonestaba. ¿Ok? La ley talmúdica llegó a extenderse, a establecerse los siguientes normas que debían de ser responsables aquel día. El día de la expiación está prohibido comer, beber, bañarse, ungir, llevar sandalias o sea, la tercera forma de la hipocresía religiosa ensucia que Jesús es el intento deliberado de crear una apariencia de ayuno o de utilizar el ayuno como obstancia. El ayuno como expresión de arrepentimiento. Ok, vamos a ver aquí porque está allá. Lo leímos y no sé por qué se fue para allá tan lejos. Ok. Ok, pero no solo en el día de expiación, sino también en cualquier momento de contrición, especialmente intensa, los judíos practicaban el ayuno. Moisés ayunó 40 días cuando él bajaba al Sinaí, al bajar al Sinaí. Descubrió que los israelitas habían rendido culto al becerro de oro. Lo hizo como un acto de contrición, identificándose él mismo con el pecado del pueblo. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18, donde dice así. Entonces me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando su ira. En Samuel hizo lo mismo. Samuel hizo que los israelitas ayunaran en Mizpah, en señal de arrepentimiento por haber servido a los dioses extranjeros. Eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Y dice así: se reunieron los israelitas en Mizpah y sacaron agua y lo arrancaron y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpah. Acá
No se recuerden de acá. Acá reaccionó con ayuno ante las severas denuncias de sus pecados por parte de Elías, por el cual conmutó en sentencia. También los hijos de Israel se arrepintieron con ayuno y silicio en tiempo de Nehemías. También Daniel abrumado por los pecados de Israel, buscó al Señor en oración, súplicas en ayuno y sacó y cenizas. Esto lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, versículo 5. Los hombres de Nínive respondieron ante la predicación de Jonás, reconociendo sus pecados y dedicándose a ayunar para aclamarle a Dios. Eso está en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5, y dice así: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos estos casos nos enseñan una gran verdad. Quien es realmente consciente de sus pecados pierde todo deseo de comer o de entregarse a cualquier otro placer físico, mientras no se arregle el asunto delante del Señor. Sentimos nosotros tan vivamente la angustia nuestra pecaminosa. Debería ser así. Sin embargo, conviene que tomemos una nota de los peligros que pueden presentarse en torno al ayuno, como expresión de constricción. Por un lado, está el de tener la conciencia cauterizada, de modo que aún en situaciones graves de pecado no sintamos la necesidad de ayunar. Por otro, el practicar el ayuno sin arrepentimiento, desafortunadamente, como la pronta Biblia nos indica en varios lugares, es fácil que en vez de ser una auténtica expresión de contrición, el ayuno se convierta en un pobre sustituto suyo. Número 2. El ayuno como expresión de luto o de lamentación. También puede verse el apetito de la persona que acaba de recibir una noticia terriblemente mala, la muerte de un ser querido, por ejemplo, o que atraviesa una situación de grande aflicción anímica. En el caso de Ana, esposa de Elcana, la pérdida del apetito se debió a que no podía tener hijos. El rey Acab dejó de comer porque Nabot no quiso venderle su viña. ¿Se acuerdan de eso? Y por eso, en tiempos bíblicos, era normal ayunar en momentos de lutos o de lamentación, de opresión o de desengaño. Al principio, sin duda, era una expresión normal y auténtica de dolor, pero con el tiempo llegó a ser también una manera de demostrar ante los demás y ante Dios la gravedad de la aflicción o, en caso de luto, de rendir homenaje al difunto. Así los hijos de Israel hicieron un día de ayuno después de ser derrotados en batalla ante los hijos de Benjamín en Gibea. Los habitantes de Jabes de Galad ayunaron 7 días después de enterrar a Saúl y a sus hijos. Eso está en el versículo 1, capítulo, primera de Samuel, capítulo 31, del 11 al 13. También está en Primera de Crónicas, capítulo 10, del versículo 11 al 12. Igualmente David y los suyos ayunaron al atardecer por Saúl y Jonatán. Esto está en Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice así: se levantaron y lloraron, ayunaron hasta atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la causa de Israel, porque había caído a espada. Ok, como posteriormente por Abner, Josafat proclama ayuno en todo Judá, enterarse de la invasión de los arameos. Ok, qué más podemos aquí decir acerca de el ayuno? Vamos a ver qué más podemos decir.
Entonces vamos a hablar para el tercer tipo de ayuno, ¿no? El ayuno con medio de concentración en la intercesión o en la búsqueda de voluntad de Dios. Ok, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ayunó durante 40 días y 40 noches. Así se sentó en precedente que se repetía en otros lugares en las Escrituras. El de practicar el ayuno en momentos de una especial intensidad espiritual. David ayunó mientras agonizaba el hijo de Betseba. Eso está en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. No fue un ayuno de luto porque nada más morir el niño dejó de ayunar, sino un ayuno de intercesión. Vamos a ver cómo dice, vamos a ver lo que dice 2 Samuel, versículo 12, capítulo 12, versículo 16. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y pasó la noche acostado en el suelo. Ok. O que nada más de morir el niño. Entonces, el reinado de Josaín, Jeremías instruyó a Baruch para que leyese el rollo de la palabra del Señor mientras el pueblo ayunaba. Ok. Entonces, a ver qué más. Sí, esos son varios ejemplos, ¿no?, que estamos citando aquí acerca de los tipos de ayuno. Este es el ayuno de la concentración, de la intercesión, de la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces está el otro ayuno, vamos a ver el otro ayuno que dice, ok, sí, el ayuno como obligación litúrgica o religiosa. Como hemos visto, era obligatorio para los hijos de Israel ayunar en el día de la expiación. Según sabemos por las escrituras, la ley de Dios nos prescribía ningún otro momento de ayuno regular, sino que cada cual debía ayunar según la exigencia de su circunstancia y de su relación con Dios. Sin embargo, es obvio que con el paso de los siglos llegó a haber otras normas prescriptivas o semiprescriptivas dictadas por la tradición judía. Sabemos que durante los 70 años del cautiverio babilónico, los hombres de Betel se dedicaron al ayuno cada año en el mes quinto y el mes séptimo. Vamos a ver, se ven también que Zacarías, en el versículo, en Zacarías, que algunos judíos, especialmente piadosos, dedicaban 4 meses del año al ayuno. Y cuando llegamos a tiempo de Jesús, hallamos que algunos fariseos ayunaban 2 veces por semana. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 18, versículo 12. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Eso fue uno de los fariseos que estaba hablando de él, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, lo que había sido inicialmente la expresión espontánea y natural de un fuerte sentimiento espiritual, se había convertido paulatinamente ¿en qué? Llamaba el teléfono. Por tanto, lo que había sido inicialmente la expresión espontánea y natural de un fuerte sentimiento espiritual se había convertido paulatinamente en una rutina religiosa más, y lo que es peor, en un medio a través del cual proyectar una apariencia espiritual ante el gran público. ¿Ok? No ayunaban debido a ningún dolor por el pecado, ni por darse la oración, ni debido a algún duelo o angustia o desengaño, o en simpatía hacia alguien que estuviera bajo alguna prueba. Ayunaban para que los hombres lo vieran, para elegirse en una reputación. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En esta ocasión, Cristo sigue dirigiendo sus palabras en contra de la vanidad religiosa. Ahora, concretamente, denuncia la abstención en el ayuno. Nos aborda la cuestión de la fluencia
del ayuno ni se opone a aquellos que lo practican de una manera rutinaria. Tratar este aspecto más adelante, y tratará ese aspecto un poco más adelante. En ocasión de la visita de los discípulos de Juan el Bautista, entonces dará a entender que el ayuno no es algo que tenga que practicar de una manera sistemática, como si de una obligación religiosa se tratara, sino es necesidad auténtica y sentido suyo, cuyo uso será determinado por las cuales, por las circunstancias, por el estado ánimo de los discípulos y por su relación con Dios. Hay momentos en que los ayunos es apropiado y otros en los que no. Pero aquí en el Sermón del Monte, el Señor da por sentado que estos últimos momentos llegarán la experiencia de discípulos, porque dice, cuando ayunes, tarde o temprano, el creyente sentirá la necesidad de apartar tiempo para buscar el rostro de Dios. Tendrá que tomar decisiones trascendentes para las cuales necesita conocer la voluntad divina. Os verá envuelto en los enredos del pecado, de tal manera que sentirá la obligación de dedicar tiempo a exteriorizar su condición y buscar limpieza y restauración. Entonces ayunará. Entonces, mira aquí, el ayuno de los hipócritas. Aquí en el versículo 16, no, es que es un ayuno para la gente que son hipócritas. Vamos a ver. En diferentes ocasiones, los profetas ya habían anunciado diversas formas de la hipocresía en la práctica de ayuno por parte de sus contemporáneos. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 3 al 8. Los había acusado de emplear el ayuno como sucedáneo de la justicia y como medio de ocasionar a Dios. Pensaban que podían ganar méritos ante Dios por medio de su ayuno, de manera que tuviera que primarles contestando a sus oraciones, pero aún mientras ayunaban, oprimían a sus trabajadores y practicaban la violencia. Por su parte, denunció a aquellos que utilizaban también el ayuno como mero ritual sin autenticidad espiritual, sin buscar el Señor. Cuando ayunáis y lamentáis y ayunáis en verdad por mí. Ahora Cristo acusa a los hipócritas de su día de utilizar el ayuno como una base más para ganar puntos en la opinión de los conciudadanos. Ay, Dios mío, qué cosa más grande esta. Te estoy conociendo cada día más. Te estoy conociendo cada día más. Los hipócritas presumían de ayunar sin que en ellos hubiese ni un tono de humildad y de contrición de corazón, que es la vida y el alma de tal devoción. Sus ayunos eran una burla, un gran figurón sin situación y una sombra sin cuerpo. En su ayuno, además de la limosna, en las ocasiones, en la oración, hacían teatro, incluso un teatro más completo que en los otros casos. ¿Por qué? En el ayuno, como todo buen actor, se maquillaban, desfiguraban su rostro para conseguir el aspecto demacrado de alguien que no ha comido en muchos días, quizás cubriéndose de cenizas y dejándose la barba sin afeitar y el pelo sin arreglar, pero siempre buscaban los aplausos de la gente, que apresurados tienen que estar por sus pecados cuando llevaban en su ayuno a estos extremos. Pero si nunca lo hemos visto pecar, siempre se portan con rectitud y severidad. ¿Será que tienen una conciencia sumamente sensible, que santos y piadosos son? Como mortifican, como mortifican. Los días de ayuno
para el judío eran el lunes y el jueves. ¿Ah? Mira, los días de ayuno para el judío eran el lunes y jueves. Estos también eran los días de mercado y en todos los pueblos y villorrios, y principalmente en la ciudad de Jerusalén se congregaban enormes multitudes de personas que venían al campo, los que ayunaban durante esos días, haciéndole de manera atentosa, contaban con más testigos que de costumbre. Allí se juntaban muchas para ver y admirar su piedad. Algunos se colgaban deliberadamente de que los demás no dejaran de darse cuenta de que estaban ayunando. Caminaban por las calles con el cabello deliberadamente despeinado y desordenado, con la ropa sucia y rota, hasta llegaban al extremo de ponerse polvo blanco en la cara para acentuar su palidez. Este no era un acto de humildad, era un acto de orgullo y tentación espiritual. Lo asombroso es que la gente puede ser tan necia como para aplaudir tales manifestaciones de su religión. Siempre ha sido así. En Colosenses también lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 23, pero no vamos a ir ahí. Pero dice, Jesús, los efímeros aplausos humanos son la única recompensa que estos hipócritas recibirán. Entonces los hipócritas nada más que van a recibir el apoyo humano, recibirán el aplauso humano, pero las cosas de Dios, Dios no lo va a galardonar por eso, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Ahora vamos aquí, del versículo 17 al versículo 18. ¿Ok? En contraste con los hipócritas, Jesús le dice a los discípulos que cuando ellos practiquen el ayuno, deben portarse con absoluta normalidad para que nadie sospeche que ayunan, para que nadie sospeche que ayunan, que usted no tiene que decirle a nadie de que usted está ayunando. Nadie tiene que saber lo que usted está haciendo. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús nunca manda a los discípulos que ayunen. Al contrario, todo lo que indica no solían hacerlo. Al menos esta era la fama que tenían y Cristo defendió que no ayunaran. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo, este mismo capítulo, versículo 9, capítulo 9, versículo 14 al 17. Y dice así: entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, porque nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús le respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ok? Entonces también es cierto que solo sabemos de una ocasión en que el propio Señor practicó de la tentación, de las tentaciones. En el libro de Mateo, en este mismo libro, ¿no? Capítulo 4, versículos del 1 al 2, podemos ver de que el Señor estaba en ayunó, pero por otra parte nunca se le prohibió a los discípulos, sino que predicó que vendrían tiempos en los que ellos mismos sentirían la necesidad de practicarlo, de practicar qué cosa, el ayuno, de que es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que el Señor más enfatiza es que cuando llegue aquel momento, practiquen el ayuno con autenticidad de cara a Dios y buscándolo a Él, no de cara al público buscando crearse una reputación de piedad. Y para desterrar toda posibilidad de ayunar solo para granjearse de los aplausos de la galería, les recomienda que lo hagan de la manera más discreta posible, lejos de atraer la atención por su aspecto lúgubre y feo. Deben ungir su cabeza y lavar su rostro, tal y como solían hacerlo los judíos, siempre que no ayudaban. Por ejemplo, en el mismo libro de Daniel capítulo 10, versículo 3, vamos a ver lo que dice. No comí
manjar dedicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieran las 3 semanas. ¿Ok? Preocupado por un aspecto totalmente normal para que nadie sospeche que estaban ayunando, tanto en la dimensión de la piedad como en todos los demás deben realizarse idealmente en secreto. Deben ser actos de devoción a Dios realizados solo ante sus ojos. El objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Eso debe ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Ok, espérate un momentico que tengo que subrayar esto. Ok, tengo que subrayar esto. Ok. Ahí salió el teléfono de Tamalo. Ahora sí pensó que yo le había dicho que había era Facebook o algo así. No sé, pero sí estaba ahí también, ahí hablando ahí. Ok, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos, tenemos por testigo de ellos a un Dios omnisciente y por galardón a un Dios todo suficiente. Hallaremos que Él en secreto nos recompensará. Los ayunos devocionales practicados hallaremos en el secreto y no compartiremos el ayuno devocional practicado correctamente, pronto serán recompensados en un eterno festín. Ok. Ahora tenemos en condición de resumir algunos de los énfasis en torno de la enseñanza de Cristo sobre la piedad. Recordemos al hacer que si bien nos ha hablado solo acerca de las limosnas, ¿dónde estoy yo ahora? Sí, ok. Recordemos al hacer que si bien nos ha hablado acerca de las limosnas, las oraciones y los ayunos, los principales enunciados pueden ser aplicados a cualquier expresión de piedad cristiana. La lectura y el estudio y la meditación de la palabra, la asistencia a los cultos, las ofrendas de las iglesias y cualquier ministerio en la misma. Acerca de todas estas cosas, podemos sustraer de este capítulo los siguientes principios, entre otros. La piedad cristiana no era un legalismo impuesto. Mientras los rabinos, seguidos por muchos líderes eclesiásticos a lo largo de la historia de la iglesia, daban a sus discípulos una larga lista de obligaciones detalladas que debían poner por obra. Jesús, si bien es obvio que espera que los suyos que practiquen la obra de piedad, no les da instrucciones específicas, no le dice cuántas veces al día deben orar, ni qué porcentaje de sus ingresos deben dedicar a la caridad, ni con frecuencia deben practicar el ayuno. El Nuevo Testamento no conoce este tipo de coacción legalista. Tanto Jesús como los apóstoles enseñaban los grandes principios de la vida de fe, pero dejaban el criterio libre de cada creyente la manera exacta en la que habían de ponerlos por obra. Esperaban que los creyentes respondieran a las necesidades de piedad con responsabilidad, dejándose guiar por el Espíritu. Querían que la piedad fuera practicada desde la libertad de la madurez y nunca desde la imposición ante el legalismo de los judaístas. Pablo afirmaba: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no sometéis otra vez al yugo de la esclavitud. Este es el espíritu de la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte. Cada vez que la iglesia pretende enredarnos con la imposencia de reglas piadosas desconocidas en la Escritura, debemos defender nuestro privilegio de vivir conforme
a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Y dice así, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Ante los que quieren someterse a reglas infantiles, antepongamos la responsabilidad de la madurez, una responsabilidad que nos llevará sin duda a cotos de compromiso aún más altos, pero en su asumida en libertad ante lo que quieren inducirnos en espíritu, la esclavitud para volver otra vez al temor, o quieren sujetarnos a una tiranía humana, o veguemos a favor de la dirección del Espíritu Santo, verdadero guía de los hijos de Dios. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 al 15, dice así, mira lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de absorción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y a favor de la imitación del glorioso ejemplo de Dios, nosotros tenemos, del Hijo de Dios, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, la piedad cristiana no consiste en una rutina de cansina. Queda claro por la enseñanza de Jesús que la nota dominante de nuestra práctica de la piedad debe ser la autenticidad. No se trata de cumplimiento de una rutina, sino una necesidad sentida. Damos limosna no de manera sistemática y mecánica, sino porque sentimos la compasión del Señor por las personas necesitadas. Oramos no para cumplir un deber religioso, sino porque el Espíritu pone en nuestro corazón el anhelo de comunión con Dios. Ayunamos no para ganar puntos en el cielo, sino porque el arrepentimiento, la angustia y la búsqueda de la voluntad de Dios nos los piden. Sí. Pero sobre todo, el énfasis de Cristo recae sobre los hechos de que nuestra piedad nunca debe ser como plataforma desde el cual impresiona al público en la práctica de todas las formas de piedad y servicio cristiano. Existe la tentación de jactancia y de ostentación. Nos gusta ser el centro de la atención de los demás, nos agradan los aplausos, las felicitaciones y las palabras de agradecimiento. Como consecuencia, siempre existe el peligro de convertir lo sagrado en instrumento. La carnalidad, oramos en público, porque ejemplo, pero estamos más pendientes de la opinión de la congregación de la realidad de Dios. Tocamos un instrumento musical, supuestamente para la gloria de Dios, pero en realidad es para la nuestra propia. Ofrendamos con libertad, pero lo hacemos de manera que otros se enteren discretamente, por supuesto, de la cuantía de nuestra ofrenda. Si nuestra motivación es el aplauso humano, dice Cristo, el aplauso humano será nuestro único galardón. Si realmente queremos acumular tesoros en el cielo, participemos nuestra piedad de la manera silenciosa posible. Ciertos actos de piedad, la asistencia a los cultos, por ejemplo, o el ejercicio de ciertos ministerios en la iglesia, no pueden realizarse sin que los demás se enteren, pero la medida de lo posible debemos realizar nuestra piedad en secreto. Bueno, aquí ya estamos, ya terminamos ya estos versículos del capítulo 6, del capítulo 6, versículo 16 al 18. Y una cosa que se lo quiero volver a recordar, ¿no? Es acerca de lo que dice Jesús.
Fíjense lo que dice Jesús. Si nuestra motivación es para que las personas nos den aplauso, para que las personas hablen bien de nosotros, si es para eso, el aplauso humano, eso va a ser el único galardón. Y muchas personas lo que están buscando es que las personas lo traten bien, que las personas le den aplauso, que la persona esté glorificando a él en vez de estar glorificando a Dios. Entonces, ese es el galardón que te va, ese no te va a llevar ningún, el único galardón que te va a dar es el galardón de los humanos. Y nosotros los humanos no somos nada ni somos nadie. Nosotros tenemos que tratar la manera de hacer por Dios, para Dios y por Dios. No tratar la manera de agradar a la gente. La gente no fueron los que nos salvaron. La gente no fueron los que han tenido una relación, no fueron los que han llevado a tener que nosotros tengamos una relación con Dios. El único que nos ha llevado a nosotros a tener una relación con Dios es Jesús. Y a ese es el que tenemos que seguir, a ese es el que tenemos que agradar, ese mismo es el que nosotros tenemos que hacer todas las cosas que nosotros hacemos diariamente. Bueno, muchas gracias por esta atención prestada. Entonces, para la semana que viene, vamos a estudiar este mismo libro. Mira, para la semana que viene, mañana vamos a continuar en el Sermón del Monte y vamos a estudiar del versículo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Entonces, muchas gracias por las personas que me están escuchando y espero que hayan aprendido un poquito más. Como yo aprendiendo bastantes cosas acerca del ayuno, aprendimos hoy. Vamos a ver mañana qué es lo que la clase de mañana nos va a traer. Ahí nos miramos y que tengan un feliz día. Y empecé un poquito temprano, pero empecé temprano porque tengo algunas actividades en la iglesia. I'm sorry, ¿ok? Bye, que tengan buen día.